lo supe desde el momento en que Iván entró al vestíbulo. Llevaba un traje negro impecable, recién planchado, la camisa sin una sola arruga y los zapatos brillando como si acabaran de salir de la caja. Pero no fue eso lo que me detuvo. Fue el aroma. Un perfume fuerte, caro, de esos que solía usar cuando salía con Romina a cenas de beneficencia o eventos de la Cámara de Comercio. Uno que no olía en él desde hacía años. Ese tipo de detalle no es casualidad. No para Iván. Voy al servicio, me dijo con una sonrisa breve, casi mecánica. Romina estaba sentada en el sillón, mirando su teléfono. Alzó los ojos apenas para asentir cuando mencionó que era un servicio privado, solo familia cercana. Parpadeé. No sabía que alguien había fallecido. ¿Quién? Pregunté, pero no terminé la frase. Él dudó un segundo, apenas una pausa. La madre de una colega de Romina, dijo. Agachó la mirada, como si buscara algo en el bolsillo de su chaqueta. Después agregó, Alejandra no quiso hacer un alboroto. Alejandra. Esa amiga de Romina que siempre hablaba como si estuviera en una telenovela. ¿Quieres que te acompañe, hijo? Pregunté, haciendo un esfuerzo por sonar útil, presente. No, mamá. Está bien. Es delicado. Mejor si vamos solo nosotros. Demasiado rápido. Demasiado enfático. Mi estómago se apretó, pero asentí. Crucé los brazos, clavando las uñas en los codos para no moverme. Él me dio un beso en la mejilla, como si pusiera un punto final a la conversación. Salió con paso firme, palmeando su chaqueta como si buscara las llaves. Me quedé de pie en el pasillo. El silencio de la casa se sentía distinto, como si alguien hubiera vaciado el aire. Me acerqué a la ventana y observé cómo su coche se alejaba hasta perderse en la esquina. No sé cuánto tiempo pasé ahí parada. Quizás minutos. Quizás más. Debería haber regresado a la cocina. A doblar ropa. A hacer lo que hago siempre. Pero no pude. Esta vez, no. 10 minutos después, tomé mi bolso y las llaves. No dejé nota. No llamé a nadie. Solo las llaves, el bolso, y el paso decidido de alguien que por primera vez en mucho tiempo se permite creer en su propio instinto. Lo seguí con distancia. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo sabía que algo estaba mal. Muy mal. Y esta vez no podía permitirme mirar hacia otro lado. El GPS del tablero todavía marcaba la ruta al cementerio Jardines de la Esperanza, pero Iván no tomó la salida. Pasó de largo como si no existiera. Mis manos apretaron el volante con más fuerza. Me mantuve a una distancia prudente. No quería que notara mi presencia en el retrovisor. Lo vi girar a la izquierda, luego a la derecha. Entramos a uno de esos fraccionamientos nuevos, con calles que parecen recién estrenadas, buzones con letras doradas y jardines tan perfectamente recortados que uno sabe que ahí nada es natural. Se detuvo frente a una casa color crema, con persianas verdes. Ya había gente reunida afuera. No eran trajes negros. No había velos. Nadie lloraba. Una mujer llevaba un vestido de flores. Un hombre, camisa de lino clara. Alguien en el porche sostenía una copa de vino. Y entonces los vi. Los globos plateados atados al buzón, moviéndose con la brisa. Una fiesta. Me estacioné 3 casas más abajo, donde la sombra de un árbol cubría parcialmente el coche. Apagué el motor con cuidado, como si no quisiera perturbar el aire tibio de la tarde. No bajé de inmediato. Solo observé. La música suave salía por las ventanas abiertas, un saxofón sonando entre risas y copas que tintineaban. Bajé despacio, cerrando la puerta sin hacer ruido. Caminé por la banqueta fingiendo que paseaba, que vivía ahí, que tenía algún motivo que no fuera el que me quemaba por dentro. Sentía el corazón en la garganta. No sabía si era por miedo, por rabia o por algo peor, desilusión. Al llegar frente a la casa, me detuve junto a unos arbustos bien podados. Desde ahí, escuché una voz que me heló la sangre. Todavía piensa que algún día la vamos a recibir en casa, dijo Romina,
riéndose con ese tono agudo que siempre usaba cuando hablaba de alguien como si no estuviera en la misma habitación. Vieja ilusa, agregó. Mis piernas se detuvieron. Me agaché sin pensarlo, escondiéndome entre los setos. La ventana del comedor estaba entreabierta. No lo suficiente como para verme, pero sí para dejar salir las voces con claridad. La semana pasada firmó el acuerdo modificado, dijo Iván, como quien habla de cambiar el plan del cable, no de la vida de su madre. ¿Cree que nos está ayudando? Soltó Romina. No tiene idea. Nos está regalando todo. Y encima le parece que es por iniciativa propia. Alguien más, que no reconocí, soltó una risa. Ha de ser lindo ordeñar a la vaca familiar, y que todavía te aplaudan. Se rieron. Todos. Como si no fuera nada. Como si yo no fuera nada. Apreté la mandíbula, tragándome la urgencia de levantarme, de gritar, de tocar la ventana y obligarlos a mirarme. Pero no lo hice. Me quedé ahí, con la tierra manchándome las rodillas y el corazón apretado como un puño. Brindemos, dijo Romina, levantando su copa. Por nuevos comienzos. Por el encinar, respondió Iván, alzando la suya. Mi casa. Esa casa ya es prácticamente nuestra, continuó Romina. No más falta que firme la última hoja de la transferencia y por fin podremos avanzar. Ya lo hizo, dijo Iván con tranquilidad. Le dije que era una actualización del fideicomiso. Ni siquiera preguntó. Nunca lo hace. Solo quiere sentirse útil, agregó Romina, riéndose por lo bajo. Es un poco triste, la verdad. Es como una rana en agua tibia, dijo Iván. No sabe que estamos subiendo la temperatura. No respiré. No me moví. No parpadeé. Me quedé ahí, escuchando cómo hablaban de mí como si fuera un estorbo educado. Como una figura vieja que estorba en las fotos. Algunas voces murmuraron de acuerdo. Otras no las reconocí. Amigos. Socios. ¿Qué más daba? Estaban celebrando un futuro donde yo no existía. Me deslicé hacia atrás, saliendo del arbusto con el mismo cuidado con el que había entrado. No quería dejar huellas, no por ellos, sino por mí. Porque ahora sabía lo que necesitaba saber. Y no había terminado. Caminé despacio hacia el coche. La banqueta se sentía más larga, más dura bajo mis pies. No lloré. No aún. Solo me subí, puse las manos en el volante, y dejé que el motor arrancara suave, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Y yo sabía exactamente a dónde tenía que ir. Manejé sin pensar demasiado, con el cuerpo rígido pero el corazón extrañamente tranquilo. Como si por fin todo tuviera sentido, como si las piezas encajaran, pero no en una imagen que quisiera ver. Las calles pasaban lentas, sin prisa, y por primera vez en mucho tiempo no quise volver a casa. No a esa casa. Esa cocina donde enseñé a Iván a hacer pan de plátano con sus manos pequeñas llenas de harina. Esa sala donde Romina se sentó llorando la primera vez que pelearon, y yo le ofrecí un té con miel sin hacer preguntas. Todo eso ya no era mío. Lo habitaban mis recuerdos, pero los cuerpos que quedaban ahí no eran familia. Eran administradores de mi ingenuidad. No tomé el camino de regreso. Giré al este, directo hacia Atlixco. Hacía años que no pasaba por ahí, pero sabía que tía Clara aún vivía en la misma casa con ventanas verdes y cortinas bordadas a mano. No llamé antes. No quise. Me bastaba con saber que su luz siempre quedaba encendida. Y ahí estaba. La lámpara del porche brillando suave como un farol en medio del agua. No alcancé a tocar la puerta. La abrió antes, con esa mirada suya que primero pregunta sin palabras y después lo entiende todo sin que una diga nada. No dijo ni hola. Solo se hizo a un lado. Dejé mi bolso junto a la entrada, me quité los zapatos y me senté en la silla más cercana a la ventana. Ella me trajo una taza humeante de algo que olía a manzanilla con canela. Se sentó frente a mí. No preguntó. Esperó. Las palabras salieron solas. La fiesta. Las voces.
Las firmas. Las risas. Ese, vieja ilusa, que se me quedó clavado en la espalda como una astilla. Lo dije todo. Desde la primera vez que firmé sin leer, hasta ese momento exacto en el que retrocedí del arbusto sintiéndome una sombra. Cuando terminé, tía Clara suspiró profundo. Piensan que eres débil porque eres suave, dijo con la taza entre las manos. No dije nada. Solo asentí. Pero la suavidad no es debilidad, agregó. Solo te hace más fácil de subestimar. Fui por la caja de archivo que guardaba en mi cajuela. La misma donde tenía copias de papeles antiguos, cartas, formularios, esas cosas que uno guarda, por si acaso. La puse sobre la mesa. Tía Clara sacó una libreta nueva, sin usar. Vamos a hacer un mapa, me dijo. Y empezamos. Una por una, repasamos cuentas, títulos, contratos, cartas. Lo que había firmado, lo que había cedido, lo que aún me quedaba. Algunas cosas se podían revertir. Otras no. Pero todo podía entenderse. Todo podía dejar de estar en las sombras. Había tanto que no recordaba haber leído. Firmas con mis iniciales. Frases escritas a mano por Romina, agradeciéndome por la confianza, por facilitarles el proceso. Ahora esa palabra sonaba hueca. Me recosté un momento, con la espalda empujando contra el respaldo de la silla. Sentía el cuerpo agotado, pero no por la caminata ni por la tensión. Era un agotamiento más profundo, más antiguo. No quiero hacer un escándalo, murmuré. No lo necesitas, respondió Clara. Lo que necesitas es desaparecer, pero solo por el tiempo suficiente para volverte fuerte. Sus palabras se me quedaron adentro. No era huir. Era otra cosa. Quitarme el disfraz que ellos me habían puesto. Salirme del papel que escribieron sin mi consentimiento. Ella me extendió una pluma. ¿Sabes a dónde vas? Asentí. Entonces tomé la libreta, la doblé con cuidado y la metí en mi bolso. Me levanté sin decir más, como si el cuerpo supiera antes que yo que era momento de irme. Dejé su casa antes de que el sol terminara de esconderse detrás de los árboles. El cuarto que alquilé estaba escondido detrás de una florería. Me lo recomendó una señora en el mercado cuando pregunté por algo tranquilo, sin muchas preguntas. No tenía vista al mar ni ventanas grandes, pero tenía cerraduras que funcionaban y un silencio que no juzgaba. Pagué en efectivo la primera semana. Le dije al encargado que venía a visitar a una prima. No existía tal prima, pero él solo asintió y me dio las llaves envueltas en una servilleta. Adentro, el linóleo estaba gastado, el refrigerador zumbaba de forma intermitente, y las paredes olían un poco a humedad vieja. Pero dormí esa primera noche sin escuchar ningún mamá desde otra habitación, sin esperas. Solo el zumbido, el peso del cansancio, y la certeza de que por fin estaba fuera de su alcance. A mediodía del día siguiente, me senté frente a una mujer de saco azul marino y cabello recogido con firmeza. Se llamaba Graciela Salas. Era la asesora financiera que tía Clara me recomendó. No sonrió. No lo necesitaba. Su seriedad me cayó bien de inmediato. Quiero revisar todo lo que esté a mi nombre, le dije. Cuentas, propiedades, poderes notariales, lo que sea. Ella empezó a teclear rápido, sus ojos saltando entre líneas en la pantalla. ¿Tiene un hijo llamado Iván Márquez? Preguntó después de un rato. Sí. Está listado como albacea financiero y tiene poder notarial sobre 3 cuentas. En los últimos 6 meses ha habido movimientos importantes. Además, hay una cuenta abierta a su nombre, pero la dirección de envío es otra, no es esta ni la anterior. Mi estómago se encogió. Yo no autoricé eso. ¿Firmó algo recientemente? Asentí, despacio. Me dijo que era para simplificar el patrimonio. Graciela apretó los labios. Luego levantó la mirada y me la clavó, directa. Podemos arreglar esto, dijo. Pero va a hacer ruido. Respiré hondo. Está bien. Ella se recargó en su silla, acomodando bien el teclado. Entonces vamos a hacer ruido.
Empezamos ese mismo día. Revisamos cada firma. Congelamos cuentas. Revocamos poderes. Cerramos accesos compartidos. Cambiamos contraseñas. Moví mi pensión a una cuenta nueva, sin cotitulares ni permisos. Eliminé a Iván y a Romina de cualquier documento en el que aún aparecían como autorizados. Graciela me explicó todo, paso por paso, sin suavizar las palabras. Cuando salí del banco, el aire me supo diferente. No tenía ilusiones de que eso terminara así de simple. Conocía a Romina. No se rendiría sin sacudir la mesa. Iván, quizá, ni siquiera se sentiría avergonzado. Tal vez solo molesto por la incomodidad. Pero ya no era asunto mío. Llegué a mi cuarto, dejé el bolso sobre la cama, y me serví un té. Encendí el teléfono y abrí las redes. No por nostalgia, sino por instinto. Había una foto nueva. Romina sonreía con la boca abierta, sosteniendo una copa de vino. Iván tenía el brazo sobre sus hombros y en su cuello brillaba un collar dorado que yo no le había visto antes. La publicación decía, por nuevos comienzos. Tan agradecidos. Lo miré un momento, sentada en una silla de plástico junto a la mesa angosta. La ironía no se me escapó. Brindaban por un futuro que daban por hecho, como si ya lo hubieran firmado, sellado y entregado. Pero esta vez, no. Y todavía me faltaba una cita más. A la mañana siguiente me senté frente al señor Leal, un abogado de voz pausada y mirada clara. Me lo recomendó Graciela después de nuestra segunda reunión. Llevaba su portafolio perfectamente organizado, cada pestaña etiquetada con una precisión que me transmitió calma. Me ofreció café. Rechacé. Solo quería empezar. Quiero redactar un nuevo testamento, le dije. Completamente nuevo. Asintió y tomó nota sin interrumpirme. Quiero eliminar a Iván y a Romina por completo. Sin cláusulas. Sin lenguaje ambiguo. ¿Desea incluir a alguien más? Preguntó con respeto, sin levantar la vista. Sí. A mi sobrina Camila como heredera principal. Y una donación fija para el refugio de mujeres en Atlixco. Mientras él escribía, yo observaba sus manos moverse con eficacia. Cada palabra que plasmaba me iba aflojando un nudo distinto. No era venganza. Era reparación. Y dignidad. También incluimos la cancelación oficial de la venta de la casa en el Encinar. Le entregué la copia del documento firmado por mí, con la leyenda falsa que Romina me había dicho, para actualizar datos. El señor Leal revisó la hoja, arqueó las cejas y asintió con un suspiro contenido. Van a notarlo, comentó mientras preparaba el documento final. Cuento con eso, le respondí. Firmé sin temblor. Mi nombre, esta vez, estaba donde yo decidía colocarlo. Esa noche, Rosa me mandó una foto. Había llegado un sobre a su casa, dirigido a mí. Reconocí la caligrafía de Romina sin esfuerzo, trazos limpios, redondos, como sacados de una postal. Dentro había una carta cuidadosamente redactada. Solo estábamos bromeando ese día, lo sabes, ¿verdad? Estábamos bajo mucha presión. Las cosas se salieron de control. No dejemos que un malentendido nos separe. Te queremos. Arreglemos esto. La leí en voz alta para mí misma, sentada en la cama del cuarto rentado, con la lámpara encendida a medio brillo. No sonaba a disculpa. Sonaba a discurso preparado. A un comunicado de relaciones públicas. Llamé a Rosa. Ella ya la había leído. No están arrepentidos, Estela. Solo se dieron cuenta de que no tienen un plan B. Lo sé, le dije. Pero igual la volví a leer. No por ternura. Solo para recordar la diferencia entre querer y necesitar. Esa noche dormí con el sobredoblado bajo la almohada. No por protección. Solo para tener claro que esta vez el silencio era mío, y no de ellos. Y al día siguiente, Graciela me llamó temprano. La llamada de Graciela llegó apenas amanecía. Atendí con la voz aún rasposa, pero con el corazón alerta. Vinieron hoy,
dijo sin rodeos. Iván y Romina. Ruidosos, con tono autoritario. Completamente sorprendidos. Me senté en la orilla de la cama. ¿Qué querían? Intentaron reestructurar el préstamo hipotecario de la casa en el Encinar. Mismos términos. Mismo inmueble. Pero sin tu firma. No pasó el primer filtro del sistema. No respondí de inmediato. Imaginé la escena, Romina golpeando la orilla del escritorio con esas uñas suyas perfectamente pulidas, Iván cruzado de brazos con esa sonrisa falsa que usaba cuando algo no le salía. ¿Pidieron explicaciones? Las exigieron, corrigió. Pero no les di ninguna. Solo les informé que todas las cuentas y facultades fueron modificadas legalmente, de forma permanente. Cerré los ojos un momento. Gracias. No será el fin, Estela. Pero fue un buen comienzo. Colgué con una calma que no me había pertenecido en semanas. No era alegría. Era certeza. Esa tarde mi teléfono sonó 5 veces. Distintos números. Tonos de voz diferentes, algunos con fingido cariño, otros con urgencia mal disimulada. No contesté ninguno. Todos fueron directo al buzón de voz. Más tarde, Rosa me envió otro mensaje. Otro sobre había llegado a su casa. Esta vez más grueso, con letra de Iván. Dentro, una carta escrita a mano. Reconocí de inmediato su forma de disculparse sin realmente hacerlo. No quisimos decir lo que dijimos. Fue solo por estrés. Romina no quiso sonar tan dura. Por favor, no exageres. Podemos hablar. Podemos arreglarlo. Rosa me lo leyó en voz alta, con el ceño fruncido. Están dando manotazos. Eso es lo que están haciendo. Están asustados, le dije. Perdieron el acceso. Tú eras el plan, agregó. Solo que no te lo dijeron. Guardé silencio un momento, dejando que esas palabras se asentaran. Mi nombre había sido más útil como firma que como madre. Yo no era persona para ellos. Era trámite. Crédito. Garantía. No lloraban la pérdida de la relación. Lloraban el colapso de la estructura que construyeron sobre mí. Y aún así, una parte de mí, y una parte vieja, pequeña, esperaba algo. No una disculpa. Ya no creía en eso. Esperaba el momento exacto en el que se dieran cuenta de que yo no estaba jugando. Pasé casi toda la mañana siguiente revisando la carpeta. Cada hoja en su lugar. Cierres de cuentas. Poderes revocados. Comprobantes legales. También imprimí una última página, una foto. La de Romina alzando su copa bajo un letrero de cumpleaños, con Iván abrazándola, como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Fue tomada la misma tarde que fingieron ir a un funeral. Metí todo en un sobremanila y lo sellé con fuerza. En la última hoja, con pluma negra, escribí una sola línea, se suponía que era su familia, no su estrategia de inversión. Sin remitente. Sin nombre al frente. Esa noche manejé hacia el Encinar. El vecindario seguía igual. Las fachadas limpias, las jardineras recortadas con precisión, y ese silencio artificial que parecía parte del reglamento de condominio. Manejé con las luces bajas, sin música, sin prisa. Ni siquiera sabía si estaban en casa. No importaba. Me detuve frente a el Encinar y apagué el motor. La casa lucía igual que siempre, pero para mí ya no era nada. Solo una estructura bien pintada donde otros decidieron que yo sobraba. Bajé del coche con el sobre en la mano. Crucé el camino de entrada con paso firme, sin voltear. No titubeé. No dudé. El porche crujió bajo mis pies como un suspiro viejo, familiar. Coloqué el sobre justo al centro del tapete de bienvenida. No toqué. No esperé. Me di la vuelta sin mirar atrás y regresé al auto. En el camino de vuelta, pasé por la panadería donde Iván solía rogarme por una galleta después de la escuela. Por el parque donde le enseñé a andar en bicicleta sin llantitas. Por la papelería donde comprábamos útiles cada agosto.
Todos esos lugares seguían en pie. Pero no eran míos. No los quería destruir. No quería hacer justicia con furia. Solo quería que supieran que vi todo, que oí todo, y que este silencio era mi única respuesta. No por debilidad, sino porque ya no tenía nada que justificar. El tren al norte salía al día siguiente por la tarde. Compré el boleto con un nombre diferente y pagué en efectivo. No porque tuviera miedo, sino porque quería viajar ligera, sin ataduras, sin notificaciones pendientes. Esa noche empaqué pocas cosas. La libreta de Clara, la carpeta con los documentos, una muda de ropa cómoda, un abrigo, y una carta que Camila me había escrito en mi cumpleaños, con letra temblorosa pero sincera. No por nostalgia, sino por gratitud. Dormí con la ventana entreabierta, escuchando el sonido de los autos lejanos mezclarse con el de un grillo que no dejaba de cantar en la esquina. La madrugada llegó sin sueños. Y cuando desperté, lo único que sentí fue alivio. El tren partió puntual. Tomé asiento junto a la ventana, con el abrigo sobre las piernas y la cabeza recargada contra el vidrio. El vagón estaba medio vacío. Nadie me miró 2 veces. Nadie preguntó mi nombre. Era justo lo que necesitaba. Las estaciones pasaban una tras otra como si las estuviera borrando. Me gustaba esa sensación de ir dejando algo atrás sin necesidad de explicarlo. El paisaje cambió poco a poco, de calles llenas de casas alineadas, a campos abiertos, y luego a carreteras que se desdibujaban al fondo. Todo era desconocido, pero tranquilo. Llegué a Puerto Solano al anochecer. Un pueblo costero más pequeño de lo que recordaba por los folletos que una vez marqué con lápiz, hace años, cuando pensaba en escapadas imposibles. Había olor a sal, a pan caliente, y a algo que no supe nombrar pero que se sentía como comienzo. Encontré una habitación sobre una cafetería pequeña, con vista parcial al muelle. La mujer que la rentaba me entregó las llaves sin demasiadas palabras. Me bastó con saber que las cerraduras funcionaban y que no había nadie más al otro lado de la pared. Las mañanas empezaron a parecerse entre sí. Me levantaba temprano, bajaba por una taza de té de canela y salía a caminar por la orilla. No necesitaba estar en ningún lugar. No tenía que explicar mis pasos. Eso era paz. Una tarde, sentada en una banca mirando los barcos, llamé a Clara. Le conté cómo el sol caía más lento ahí, cómo el aire soplaba distinto, sin urgencia. Me escuchó sin interrumpir. Siempre pensé que envejecería cerca de ellos, le dije. Pensé que si me quedaba cerca, recordarían que aún estoy aquí. ¿Y ahora? Ahora creo que la paz no se trata de estar cerca. Se trata de estar clara. Ella no respondió enseguida. No hacía falta. Supo que no necesitaba decir más. Lo entendió todo en mi tono, en ese silencio suave que compartimos desde la distancia. Esa noche, mientras cerraba la ventana, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo, número conocido. De Iván. Perdimos todo. Espero que estés orgullosa. Leí la frase con calma. No porque no doliera, sino porque ya sabía de dónde venía ese dolor, y sobre todo, a quién pertenecía. Lo dejé ahí, sin tocar nada. Luego apagué la luz y volví a sentarme junto a la ventana. Afuera, la marea estaba bajando. Y por dentro, también. Leí ese mensaje una vez más a la mañana siguiente. Perdimos todo. Espero que estés orgullosa. Era una frase corta, pero cargada de intención. No venía desde el arrepentimiento, sino desde la derrota. Y no una derrota emocional, sino financiera. No respondí. Lo borré con un solo movimiento del dedo. No con rabia. Con claridad. Pasé el resto del día caminando por el muelle, respirando el aire salado que se metía hasta lo más profundo del pecho. Me senté a observar cómo los pescadores volvían con las redes medio llenas. Compré una bolsa de pan dulce en una panadería que olía a anís y mantequilla, y me la llevé de regreso al cuarto, envuelta en una servilleta de tela. Por la tarde, Graciela me llamó. Su tono era tranquilo, pero firme, como siempre. No han vuelto al banco, me dijo.
Pero enviaron una notificación formal solicitando revisión de documentos. Están intentando reabrir la conversación por la vía legal. ¿Es algo preocupante? No por ahora. Todo está blindado. Pero lo van a intentar, Estela. No por ti. Por lo que ya no pueden mover sin ti. Asentí aunque no me viera. Agradecí y colgué. Esa noche no prendí el celular. Me preparé un té de hierbabuena y lo bebí lento, sentada en el piso junto a la cama, con la carpeta aún dentro del bolso. No por miedo a que algo pasara, sino porque me gustaba saber que lo tenía todo en orden, listo, limpio. El teléfono volvió a sonar al día siguiente, pero lo dejé sonar hasta que se cayó. No había nada que pudieran decirme que me hiciera retroceder. Yo ya había visto, ya había escuchado, y lo más importante, ya había comprendido. Volví a llamar a Rosa solo para saber cómo estaba. Me dijo que habían llegado 2 sobres más a su casa. Uno sin remitente, otro con la letra de Romina. Ambos con palabras envueltas en culpa simulada y afecto fingido. Los quemó en su patio trasero y me envió una foto de las cenizas. Esto no se trata de ti, Estela. Se trata de lo que representabas. Y eso ya no lo tienen. Me quedé viendo la imagen unos minutos. Luego la borré también. No porque me doliera, sino porque no quería guardar rastros de algo que por fin había terminado. Me puse los zapatos y salí a caminar por la costa. El sol estaba bajando y el aire traía olor a sal mojada y madera vieja. No llevaba ruta, solo pasos. Y sin darme cuenta, supe que había llegado el momento de escribir la última línea. Guardé todo en una carpeta de cartón grueso, con broche metálico, y la metí dentro del bolso como si fuera un cierre definitivo. Luego doblé la foto de Romina y de Iván, la misma donde celebraban su supuesto nuevo comienzo, y la coloqué en la última página. No como recuerdo, sino como testimonio. Tomé un sobre grande, lo sellé bien, y escribí por fuera con mi letra más clara, entregar personalmente, sin abrir. No llevaba remitente. No necesitaba uno. Esa misma tarde abordé un autobús que me dejó en las afueras de Santa Aurelia. Caminé las últimas cuadras como si lo hubiera hecho toda la vida. El vecindario parecía detenido en el tiempo. El mismo señor regando las plantas, el mismo perro durmiendo bajo la sombra del porche. Todo seguía igual. Menos yo. Me detuve frente a la casa sin prisa. No miré las ventanas. No esperé movimiento. Subí los 3 escalones del porche y dejé el sobre justo donde alguna vez puse una planta que Romina nunca regó. Me quedé un segundo mirando la madera bajo mis pies. Luego me di la vuelta y me fui. No hubo dramatismo. No lo necesitaba. Caminé hacia la parada más cercana, con los brazos sueltos y la espalda recta. Al pasar por el parque donde Iván aprendió a colgarse del pasamanos, lo miré de reojo. Había otros niños ahora, gritando, riendo, cayéndose y levantándose sin llorar. Me senté en una banca un momento. No para pensar, sino para respirar. No llevaba reloj, pero supe cuándo era hora de volver al mar. Esa noche, el tren de regreso iba casi vacío. Elegí el mismo asiento junto a la ventana y me envolví con el mismo abrigo. Esta vez, no cerré los ojos. Quise ver todo. Cada curva, cada túnel, cada sombra proyectada por los árboles que se inclinaban sobre las vías. Era como repasar por última vez un camino que ya no me pertenecía. Al llegar a Puerto Solano, el aire tenía ese aroma familiar a sal y pan tostado. Subí las escaleras de mi cuarto despacio, con el bolso colgado del hombro y la mente en calma. Abrí la puerta, encendí la lámpara pequeña de la mesa de noche, y me quité los zapatos. Saqué la carta de Camila del cajón. La leí despacio, como quien escucha la voz de alguien querido a través del papel. Luego la guardé de nuevo, cerrando el cajón con suavidad. Me serví una taza de té y salí al balcón. Las olas rompían lejos, como si respetaran el silencio de quien ya no tiene nada que probar.